pierdo la vista en un punto. Puedo dimensionar la inmensidad de la vida justo ahí. Como si todo se resumiera a un instante, donde está todo, pero donde no veo nada. Es la fragilidad del tiempo la que a veces me hace entrar en un laberinto de amnesia, como en un sueño, del cual regreso con la velocidad de un rayo de luz que se disuelve. Bucear en las huellas que construyen el presente es también pensar en el futuro. La dinámica del tiempo nos convierte en testigos presenciales, pero a la vez pasajeros. Las referencias temporales de la geología son diferentes a las que podemos acceder como especie. Ariel, Sí. contame un poquito de San Luis y la geología, digamos. ¿Cómo podemos describir a San Luis, el suelo de San Luis? La geología de San Luis tiene una cierta diversidad, digamos, que se puede analizar pensando, por un lado, está en lo que se llamó desde hace mucho tiempo las sierras pampeanas, sobre todo la Sierra Central de San Luis o la Sierra Grande de San Luis, algunas serranías menores que hay en la zona del Valle del Conlara, y después lo que llaman las sierras occidentales, que serían Las Quijadas, Gigante, Cerrillada de la Cabra, toda esa línea de serranías bajas que hay en el límite con Mendoza. Bueno, gran parte de eso, no todo, pero gran parte de eso está formado por rocas antiguas. Los tiempos geológicos son bastante distintos a los tiempos históricos. Entonces, antiguas tienen 500, 400 millones de años, o sea, corresponden a viejas cuencas marinas, o sea, que un mar que hubo hace 500 millones de años más o menos, que se cerró y ahí cambió radicalmente la historia de la geología. Esa serranía se fue desgastando hasta que, bueno, finalmente ocurrieron algunos episodios menores, que hay manifestaciones como cuencas, lo que llamamos cuencas continentales, es decir, dentro de los continentes había zonas más bajas donde se depositaban materiales, donde vivían animales y plantas. Ejemplo de las viejas cuencas, de las cuencas más viejas, es Bajo de Belis. Después se desarrollaron unas cuencas un poco más jóvenes,
con distintas características, como la de la Sierra de las Quijadas. Y los últimos episodios tienen que ver con la cordillera de los Andes, lo que llamamos lo andino. Lo andino repercute acá, o sea, toda la formación de la cordillera de los Andes también repercute hacia el interior en esta franja, en una franja que está entre San Luis y La Rioja, más o menos, Catamarca. Una franja en la parte central de Argentina. Se forman un montón de sierras, producto de este proceso andino, que son las sierras pampeanas, que van desde San Luis, Córdoba, que son el levantamiento de esas viejas rocas que estaban en profundidad, estaban bajo tierra, bajo los sedimentos más jóvenes, y el andino las levanta y nos las muestra. Y el último, y también ahí vinculado a ese levantamiento, ocurre un proceso interesante que es rocas volcánicas. Aparecen acá también andinas, rocas volcánicas andinas, que forman un cordón volcánico que va desde la Carolina hasta el Morro. En cuanto a la gruta de Intihuasi, ¿no? Sí. Y esa zona, ¿qué me puedes contar de lo geológico? Bueno, ahí es interesante porque tiene que ver con esto que decíamos hace un rato, de ese como una especie de corredor volcánico, que lo llamo. La gruta de Intihuasi está emplazada ahí, justamente. Justamente ahí se dieron las condiciones, toda esa zona, digamos, una zona seguramente muy habitada. Entonces esos lugares fueron lugares favorables para habitar, porque que son lugares muy fáciles de ubicar, porque cuando uno se imagina en una gran llanura donde no hay nada que lo marque, es muy difícil de ubicarse. En cambio, esos cerros, uno desde 100 kilómetros de distancia los ve. Entonces sabe si quiere ir ahí, sabe hacia dónde tiene que ir. Y entonces el destacarse tanto en el relieve son útiles o pueden ser útiles para eso. Y además, al pie de esos cerros hay algunas grutas, tienen un tipo de erosión que se van abriendo como con cavidades que pueden ser útiles para o dormir ahí adentro, o guardar cosas, guardar alimento. ¿Hay muchas de esas grutas? Digamos que no. Hay varias. La Intihuasi es la más conocida, pero hay muchas. Intihuasi es la más conocida y la más grande. Ajá. Pero ahí mismo, en el cerro Intihuasi, si uno lo recorre, va por detrás del cerro, ve que hay otras cuevas un poco más chicas, pero también hay varias. Hay varios de esos. Tafonis le llaman. ¿Tafonis? Tafonis. Así se llama la Es así como desde el punto de vista geológico, sí. Ajá. Y entonces, y también hay piedra pintada, también está dentro de ese mismo contexto geológico. La mirada arqueológica indaga en una búsqueda constante respecto a la presencia e interacción del hombre. Preguntas que despiertan más preguntas, como en un juego de mesa en donde las respuestas no son el fin, porque en definitiva son solo una parte del todo. Guillermo, si tenemos que hacer un mapa arqueológico de San Luis o de la zona, ¿cómo estaría dividido eso? Y mira, si yo tuviera que dividir San Luis, primero, cazadores-recolectores hubo siempre. Todo San Luis tiene cazadores-recolectores. Entonces, si a mí me interesara ese gran área, ese tema de investigación, podría ir a cualquier lado. Ahora, si a mí me interesara estudiar la domesticación de vegetales, o sea, el cultivo de maíz, de zapallo, de poroto y de quinoa, que es lo que estamos seguros que se hacía en San Luis, me tendría que quedar en las sierras. El sur de San Luis, digamos, Unión, Bagual, Fortuna, Nueva Galia, Buena Esperanza, Navia, toda esa zona, probablemente la agricultura haya llegado muy cerca de la colonización española, hace 500 años. Entonces, yo no puedo ir a estudiar algo ahí, a buscar respuestas a un lugar donde sé que no van a estar. ¿Se entiende? Entonces yo dividiría San Luis en dos grandes áreas. Una serrana, con ciertas características, más ligada a lo que sería lo comechingón, y una por fuera de la sierra, ¿no? Que tenés las cosas huarpes, serían más al norte, y las cosas ranqueles por el sur. No está bien usar esos términos, ranquel, huarpe, comechingón, pero para responder a esa idea. Entonces, ahí vos te enfocás en San Luis en esas dos áreas. Otra cosa, después de eso, vos podés hacer alguna partecita del registro
Vamos a suponer que a mí me interesa estudiar el departamento San Martín. Damos ese ejemplo, ¿no? Pero en el departamento San Martín los pueblos originarios hicieron muchas cosas. Usaron artefactos líticos, hicieron cerámica, cazaron, hicieron alimentos, hicieron arte rupestre. Los arqueólogos en general no sabemos de todas esas cosas. Podemos hacer algo que se llama arqueología regional, entonces un poquito de todo. Ahora, hay especialistas en arte rupestre que saben mucho de ese tema y poco de otro. Claro, hay especialistas en lítico. Es como el médico, ¿viste? Puede ser clínico, pero después hay cosas que mientras más aprendés de uno, menos sabés del resto. Tal cual. Ahí entra la idea de especialización en temas puntuales de la arqueología. ¿Me podés hacer una definición de arqueología? Mira, la definición de arqueología ha cambiado mucho con los años, bastante. Porque una definición clásica de arqueología sería el estudio de los grupos humanos a través de sus restos materiales, ¿no? De los grupos humanos del pasado, ¿no? Pero eso ha cambiado porque la arqueología estudia grupos del presente, ¿no? Hay arqueología histórica, que digamos entonces son grupos del presente. Entonces, redondeando, sería el estudio de los grupos humanos en todo tiempo y espacio a partir de sus restos materiales. Y en esas búsquedas que van apareciendo cosas, ¿se puede decir que predomina algo más acá en esta zona? Digamos, que se haya encontrado más arte rupestre o información predominante, ¿hay? Dividamos el registro arqueológico, digamos, o sea, lo que uno podría encontrar en un sitio. Hay tres grandes componentes encontrables. Lítico serían los artefactos líticos. Digo una punta de flecha, pero digo un raspador, que te digo eso y no sabes qué, pero no importa. Cerámica y hueso. Esos serían los tres que aparecen. Eso no representa ni de cerca lo que pasaba en el pasado, porque falta el cuero que se perdió por los pasos de los años, falta la cestería, falta el telar. Eso aparece en otros lugares. Pero dentro de ese conjunto, esa triada, lo que más aparece es el lítico, por una cuestión de conservación en primera instancia, ¿no? Claro. Porque no se degrada. Y el arte rupestre es un apartado especial, porque tiene una visibilidad tal en el paisaje. O sea, vamos a suponer que en San Luis tenemos registrados 200 sitios con arte rupestre. Y debe haber 2000 sitios. Pero eso es tan especial, tan visible, que no deja de ser una cantidad impresionante. Pero sitios hay miles, decenas de miles. Pero esa es la idea. En general en San Luis vas a encontrar rocas, restos de las rocas que usaban los pueblos originarios. Ajá. Los vestigios líticos son marcadores claros de la vida y las costumbres del hombre. Son descubrimientos certeros de su evolución en todos los aspectos. María Ángeles, desde lo arqueológico, ¿qué es lo lítico? Particularmente tienen que ver con el estudio del uso de las rocas por parte de los grupos originarios que vivieron en el pasado. La pregunta que nos hacemos es qué rocas estaban utilizando, de qué lugares las extraían, si las elegían por alguna razón en particular, porque eran buenos recursos para utilizar o por una cuestión estética, porque eran lindas, porque tenían lindos colores. Y también nos preguntamos qué hacían con esas rocas, qué herramientas en particular, qué técnicas se utilizaban para tallar esos instrumentos. ¿Y cómo hace la búsqueda de esas respuestas, digamos?
Bueno, hay una serie de pasos que uno va dando. Primero se pregunta qué rocas hay en el área que uno trabaja, qué rocas están disponibles, qué rocas estaban disponibles en ese momento temporal con el que uno trabaja. Y de ahí en más empieza a indagar qué hay en los sitios arqueológicos, qué estaban usando, qué no estaban usando también. Eso nos indica esas elecciones que están haciendo. Y bueno, de a poco uno va como dando pasitos y va respondiendo a esas preguntas. Siempre aparecen nuevas, ¿no? Siempre, siempre. Y quedan abiertas y uno sigue explorando y responde y vuelven a abrirse otras preguntas más y así uno va investigando. Lo lítico acá en San Luis, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo hay zonas que se encontraron más cosas? ¿Cómo se distribuye eso? Mira, en lo que tiene que ver con la arqueología, no hay una continuidad de estudios. Mi tesis doctoral terminó el año pasado y es uno de los pocos trabajos que tenemos para la provincia de San Luis. Pero lo que vemos es eso, hay como mucha disponibilidad de las rocas, se están utilizando cuarzos, calcedonias, para hacer puntas de flecha, para hacer cuchillos. Bueno, ahora viene el otro paso de preguntarnos por qué lo utilizaban, cómo lo elegían. ¿Cuál fue tu tema de la tesis específicamente? Mi tema fue, bueno, qué disponibilidad de rocas hay, sobre todo en lo que es la cuenca del río Quinto. Bien. Que va desde el dique La Florida hasta Villa Mercedes, más o menos por ese área. Qué rocas están disponibles en ese área y qué era lo que está apareciendo en los sitios arqueológicos, es decir, qué era lo que se estaba utilizando. Bien. Eso se toma en un periodo, ¿no? Sí, para lo que es el Holoceno. Tenemos también problemas con la información temporal para ajustarla a un momento en particular, así que mi tesis tuvo que ver con ver qué está pasando en el Holoceno, que es donde está presente el hombre acá en América, y abarcar un poco eso para después empezar a ajustar un poquito más. ¿Qué encontraron, digamos, lo poco que hayan encontrado? Lo que vemos es que lo que más conocido son las puntas de flecha, que se utilizaban distintos materiales y tenían distintos estilos, que es uno de los indicadores que nos da a nosotros de qué momento se hicieron esas puntas. Pero después hay otra variedad enorme de herramientas que tienen que ver con cuchillos, con raspadores, con anas y molinos que es para moler vegetales y distintos minerales, otros recursos. Así que hay una variedad enorme de herramientas que se está usando, que se están fabricando y que lo más conocido, que todo el mundo le llama la atención, son las puntas de flecha. Pero hay toda una variedad que, como nosotros tenemos el día a día los utensilios para cocinar y qué sé yo, en el pasado se utilizaban las rocas para hacer esos tipos de tareas. ¿Te has encontrado con algo que te sorprendió o te llamó la atención que no esperabas en esta búsqueda lítica? Sí, hay... A ver, primero era, la pregunta, como vos decías, era, ¿qué hay, no? Después cuando llegué acá, era, todo lo que hay es cuarzo, y usaban el cuarzo. Y después de mi tesis nos dimos cuenta de que están usando otras rocas también, están eligiendo otras rocas también, que son importantes también para el día a día y el cotidiano en el pasado. Y después, la gran cantidad de material arqueológico que hay, creo que eso también me llamó la atención. El arte rupestre es una manifestación en donde el pasado dejó sus mensajes. Entender su semiosis es algo clave para los especialistas, que en su ardua tarea van hilando los signos que dan sentido.
Víctor, ¿me podés conceptualizar quién fue Mario Concept? Él hizo trabajos de arte rupestre y propuso muchas formas de pensar ese arte rupestre y trató de refinar ese abordaje, ¿sí? Y definir, por ejemplo, el tema de tiempos, ver cómo se hacían las cosas en lo rupestre. ¿En qué consistió tu tesis del arte rupestre en San Luis? Digamos que todos los arqueólogos u otros investigadores que han estado en la provincia, básicamente lo que han hecho es registrar y mostrar lo que hay. Y en el caso de Consens, hacer análisis de superposiciones estilísticos. Yo lo que trato de hacer es como hacer otra mirada. ¿Y qué puedo decir yo que hemos encontrado como el gran hallazgo de la tesis? Y es en contraposición a Consens. Consens dice que no hay un uso privilegiado o específico o diferenciado del espacio entre esos estilos. Y yo digo que sí, precisamente esos estilos están marcando de maneras diferentes espacios semejantes, porque muchos de esos estilos fueron usados en los mismos lugares, pero están marcando esos lugares de manera diferente. En el caso específico de Piedra Pintada, ¿qué fue lo que encontraste? Hay algo muy lindo, un conjunto de representaciones ahí en Casa Pintada del Sololosta que son muy llamativas al entrar, están en blanco, que tienen muchas figuras que uno, si se atreve a hacer un juego de interpretación, lo cual es muy peligroso, pero digamos, démonos una licencia, plantea la posibilidad de pensar, por ejemplo, relaciones con plantas, relaciones de las personas con las plantas, y eso es una cosa muy linda. Y la relación entre seres vivos es mucho más compleja y mucho más linda también en esas perspectivas que en las nuestras, ¿sí? La nuestra básicamente es una relación de dominación sobre el medio. Y es muy lindo porque lo que uno observa en que serían representaciones dentro de un estilo, que están en blanco ahí en Casa Pintada del Sololosta, son muy sugerentes con el tema de las plantas, el tema del crecimiento. Y podríamos llegar a atreverse a pensar que quizás está sugerido el tema de la familia, porque se juega mucho con la representación parecida a las espigas, a las plantas, a las hierbas. Y con esos mismos elementos hay un motivo, hay una figura que tiene como una pequeña espiga flanqueada por otras dos espigas, pero unidas en la base. Que bueno, es un ejercicio, como les digo, es un ejercicio complicado porque ya es interpretación, pero es muy sugerente porque uno logra observar en las representaciones elementos compartidos que hacen a su vez pensar que hay como una linealidad o una relación entre esas figuras. Entonces uno tiene que empezar a jugar, a tratar de hacer como muchos acercamientos desde diferentes puntos de vista para ver en cuáles podría uno decir, este relato podría ser esto, verlo de lo más simple a lo más complejo, o verlo en términos de opuestos, arriba abajo, o a un costado y el otro, o verlo, por ejemplo, en términos de cómo un elemento, por ejemplo, las paticas que dicen de ave, están en todas partes y atraviesan todos los contextos, que eso es algo también muy interesante en San Luis. Motivos que aparecen siempre en ciertos lugares, pero hay motivos que están en todos. Y básicamente lo que nos indica eso es que la interacción de ciertos grupos es mucho más fuerte de lo que se podría pensar a partir de la definición, por ejemplo, de estilos que plantea Consens. Yo creo que Consens nos permitió ver una complejidad, pero creo que ahora logramos ver que el escenario social en periodos arqueológicos en la provincia de San Luis es mucho más compleja que lo que se estaba pensando en realidad, ¿sí? Es mucho más compleja. Hoy me propuse un viaje diferente. Me centré en una búsqueda
en donde el pasado fue el protagonista, dejando en evidencia las diferentes formas de vida. Me es inevitable pensar cuáles serán las piezas arqueológicas del siglo XXI, cuáles serán las huellas que marquen los misterios de esta época. Nunca deja de sorprenderme cuán efímeros podemos ser. Cómo nuestra línea de tiempo se acota a lo largo de la historia. Es hora de volver al presente, entendiendo que siempre hay un momento exacto donde todo cambia y ya nada vuelve a ser igual. Mientras tanto, es cuestión de dejarse llevar.